Buenos días. He leído un artículo que se llama La larga noche del fascismo y lo considero que es muy interesante. He resumido algunas cosas y he añadido otras de mi propia cosecha. Pero el artículo parte de la icónica canción Al alba de Luis Eduardo Auté, escrita en septiembre de 1975, ante las últimas ejecuciones del franquismo, para trazar una línea continua entre el legado de la dictadura y los fenómenos políticos actuales en España y el mundo. La letra de Auté, que presagiaba la noche más larga, sirve como metáfora central para argumentar que la tiniebla fascista nunca se erradicó realmente tras la muerte de Franco, el asesino, sino que permaneció agazapada debido a una transición que dejó todo atado y bien atado, sin depuración de responsabilidades ni reformas profundas en los sectores claves, como por ejemplo la justicia. La tesis principal es que esta larga noche intenta ahora oscurecer la democracia, aprovechándose de la desinformación y el colaboracionismo de ciertos medios e informadores. Ve un símbolo de esta regresión en la portada del diario El Mundo, que en 2025 justifica aquellas ejecuciones del 75 basándose en las pruebas del propio régimen franquista. Este hecho se enmarca en un contexto de conductas que atentan gravemente contra el Estado de Derecho. Y enumera una serie de ejemplos concretos en España que a su juicio evidencian esa deriva. La actitud de la ultraderecha. Critica ferozmente a Isabel Díaz Ayuso por su apoyo al genocidio israelí en Gaza, calificándolo de actitud propia de la piel del diablo, y que por sus continuos insultos al gobierno, que son vistos como una guerra abierta y no una mera polarización. La judicialización de la política, que la describe como un emplasto histórico, el caso por el que el fiscal general del Estado es sentado en el banquillo por un juez del Tribunal Supremo a instancias de una demanda de un hombre acusado de delitos fiscales y que es pareja de Ayuso. Se subraya la paradoja de que el demandante tiene vínculos de poder y recibe un trato judicial preferente, aunque no paran de llamarlo ciudadano particular. Toda la Asamblea de Madrid y todo el PP salen siempre que pueden en defensa de ese ciudadano particular. Los procesos contra el entorno del presidente Sánchez. Hay que mencionar los casos Peinado, o Begoña Gómez, como preferáis decirlo, y el hermano de Pedro Sánchez o el caso de la jueza Viedma, como ejemplos de procesos judiciales cargados de irregularidades y sin pruebas de ninguna clase, donde se percibe una intencionalidad política. Todo ello se contrasta con la impunidad de acciones similares durante gobiernos del PP como los cuidados al padre de Mariano Rajoy en la Moncloa, o el que le llevaba las bolsas de la compra a la esposa de Mariano Rajoy. En esos casos no hubo malversación para el Tribunal Supremo ni para nadie. Qué cosas, ¿no? La expansión de la ultraderecha y la violencia verbal se alerta sobre la formación de nuevos grupos ultras y sobre las declaraciones de diputados de Vox que prometen entrar en Radio Televisión Española con motosierra y lanzallamas, así como sus campañas contra periodistas como Cristina Fallarás.
La complicidad del PP se señala con la aquiescencia del Partido Popular, que se congratula de pactos con Vox para mantenerse en el poder, como en la Comunidad Valenciana. Ese panorama nacional se enmarca en un contexto internacional de auge de las ideas antidemocráticas, cuyo modelo más boyante sería Donald Trump. Se citan sus acciones como la reinstauración de la pena de muerte en Washington, las presiones para imputar a sus enemigos, como el exdirector del FBI, James Comey, y su comportamiento general de emperador medieval. Esto contrasta con la tibieza de gobiernos como el alemán o la Unión Europea. Frente a esta narrativa de decadencia, el artículo introduce un elemento de esperanza al referirse a la reciente revista que ha sacado el diario.es sobre la transición, dirigida por el señor Gumersindo Lafuente. En ella se documenta el papel del rey Juan Carlos I en el 23F. De todos he sabido que él era el que estaba detrás de aquel intento de golpe de Estado. Y revela que autorizó con antelación la entrada del general Armada en el Congreso, lo que demostraría lo bien atado que quedó el sistema desde sus cimientos. La conclusión, aunque sombría por el diagnóstico, es finalmente optimista. La autora de ese artículo al que me refiero es Rosa María Artal. Afirma que la larga noche tiene luces y esperanza, pero hay que luchar por ellas todos los días. Basta y basa esa esperanza en la memoria de las personas excepcionales que a lo largo de su vida han trabajado discreta y valientemente por un país más sabio, justo, fuerte, culto, creativo, libre y seguro. Frente al ruido y la mugre de charcas y barro muy visibles, existe un espíritu de lucha silenciosa. El pueblo español, aunque roto y mal cosido por la impunidad, sobre todo del Partido Popular y de los jueces, de algunos jueces, no ansía las dictaduras, sino la libertad y los derechos sociales. Finaliza con un llamamiento a recuperar la lucha y lograr un país y una democracia como todavía se nos debe, insinuando que la deuda histórica con la justicia y la verdadera ruptura democrática sigue pendiente. Lo explica todo muy bien. Era un artículo muy largo y he intentado dejarlo mucho más pequeñito. En fin, la democracia hay que defenderla todos los días, los derechos sociales hay que defenderlos todos los días, las libertades hay que defenderlas todos los días, delante de quien sea y contra quien sea. Y repito, esto lo deben de saber los jóvenes, los que en un momento determinado nos van a sustituir, porque nosotros nos habremos ido, la mayoría. Pero los que ahora tienen 19, 20, 21, 25 años, yo no les deseo que se encuentren en una dictadura como la que vivimos la mayoría de los viejos de ahora. Que tengáis un buen día.